La estampa era ideal en la España que ya había superado la transición, un rey y una reina altos, elegantes y enamorados, y sus 3 hijos guapos, rubios y modernos, posaban a las puertas del Palacio de la Almudaina. Como sucedió esta semana, de 1987 a 1990, el posado veraniego se realizaba en el Real Alcázar, como se conoce también este castillo fortificado en tiempos de reyes cristianos en guerra con los musulmanes. Poco a poco la familia crecía y las fotos se trasladaron a la casa en la que la familia disfrutaba de las vacaciones, donde todo era mucho más sencillo y cotidiano. Han pasado los años, 28 desde el último posado, y este viernes, el Todo Mallorca acudirá a la recepción que los reyes Felipe VI y doña Leticia ofrecen en la Almudaina, a donde también acudirá la reina Sofía. El palacio volverá a la actualidad después de que durante años la muralla en la que habían posado otros Borbones hubiera quedado relegada al pasado. Un pasado en el que se cuenta, por ejemplo, que Alfonso XII, dicharachero como su tataranieto, visitó Mallorca en 1877 y dio una recepción en el Palacio de la Almudaina a la que acudió buena parte de la aristocracia, la milicia, el alto clero y una nutrida representación de alcaldes. Allí estaba el alcalde de Buñola, conocido como el Señor de los Cocones, apodo por el que sumado a su gracejo estuvo bromeando el rey, tal y como se recoge en el castellano en las tierras de habla catalana, publicado por la editorial Verbuert. Son numerosos los libros que versan sobre este castillo, conocido también como el Palacio Real de Palma de Mallorca puesto que es en realidad la residencia oficial de los monarcas. Es propiedad de Patrimonio Nacional a diferencia del de Marivent, que es propiedad del gobierno balear y lo cede a la Casa Real por deferencia. La Almudaina es solemne, motivo por el que los reyes eméritos solo posaron allí puntualmente con sus hijos, motivo también por el que los reyes actuales han empezado a posar allí este verano. La princesa Leonor ya tiene 13 años y su imagen de heredera empieza a tomar forma, por lo que el posado veraniego en la Almudaina es mucho más protocolario que las escaleras de Marivent. Ya por su nombre, la Almudaina recuerda al pasado árabe de la península. Cuenta Malditos Viajes, escrito por Enric Balach, que el chef británico Rick Stein, conocido por sus reportajes de viajes por el mundo, visitó Mallorca para uno de sus programas. Cuando entró en la Almudaina con una visita organizada, se ofendió con los comentarios del guía. Había contado que cuando las tropas del rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, se presentaron en Madina Mayura, Palma de Mallorca, los sarracenos abandonaron raudos el lugar. La historia, recuerda el autor, no fue exactamente así sino todo lo contrario. Jaime I de Aragón sitió la ciudad de Palma y tras numerosos asedios y combates, que duraron meses, el 31 de diciembre de 1229 decidió asaltar la Medina. Sus tropas arrasaron la ciudad y pasaron a cuchillo a miles de pobladores. La matanza dejó tantos cadáveres que pocos días después de la conquista de Palma se desató una peste que causó numerosas bajas entre las tropas cristianas. Los musulmanes que pudieron huir de la escabechina se refugiaron en los montes y lucharon hasta 1231. El chef británico conocía la historia y cuando acabó la visita se lo recriminó al guía. A los mallorquines no nos gusta cómo sucedieron los hechos, respondió, reconociendo que a los turistas les contaban una historia falsa. La actual Almudaina la reedificó Jaime II tras la reconquista de su padre y lo levantó, entre 1305 y 1314, inspirándose en el Palacio Real de Perpiñán. La base del edificio es de la época romana pero fueron los musulmanes quienes dieron forma a la gran edificación que después se fue modificando hasta la actual. La antigua Alcazaba, nombre árabe, de estructura árabe, fue modificada según las modas góticas pero sus vestigios siguen presentes en su fisonomía. Su situación, sobre un montículo que permite tener unas vistas espectaculares de toda la ciudad y el mar, lo convirtieron en un lugar estratégico para todas las civilizaciones que han pasado por Mallorca. Esas mismas vistas son las que fotografiaron los periodistas esta semana en el primer posado real en la Almudaina desde hacía 28 años. El mar al fondo y los reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, en primer plano. La estampa ideal. Dirá la reina Sofía.
El palacio volverá a la actualidad después de que durante años la muralla en la que habían posado otros Borbones hubiera quedado relegada al pasado. Un pasado en el que se cuenta, por ejemplo, que Alfonso XII, dicharachero como su tataranieto, visitó Mallorca en 1877 y dio una recepción en el Palacio de la Almudaina a la que acudió buena parte de la aristocracia, la milicia, el alto clero y una nutrida representación de alcaldes. Allí estaba el alcalde de Buñola, conocido como el Señor de los Cocones, apodo por el que sumado a su gracejo estuvo bromeando el rey, tal y como se recoge en el castellano en las tierras de habla catalana, publicado por la editorial Verbuert. Son numerosos los libros que versan sobre este castillo, conocido también como el Palacio Real de Palma de Mallorca, puesto que, cuando entró en la Almudaina con una visita organizada, se ofendió con los comentarios del guía. Había contado que cuando las tropas del rey Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, se presentaron en Madina Mayura, Palma de Mallorca, los sarracenos abandonaron raudos el lugar. La historia, recuerda el autor, no fue exactamente así sino todo lo contrario. Jaime I de Aragón sitió la ciudad de Palma y tras numerosos asedios y combates, que duraron meses, el 31 de diciembre de 1229 decidió asaltar la Medina. Sus tropas arrasaron la ciudad y pasaron a cuchillo a miles de pobladores. La matanza dejó tantos cadáveres que pocos días después de la conquista de Palma se desató una peste que causó numerosas bajas entre las tropas cristianas. Los musulmanes que pudieron huir, la estampa era ideal en la España que ya había superado la transición, un rey y una reina altos, elegantes y enamorados, y sus 3 hijos guapos, rubios y modernos, posaban a las puertas del Palacio de la Almudaina. Como sucedió esta semana, de 1987 a 1990, el posado veraniego se realizaba en el Real Alcázar, como se conoce también este castillo fortificado en tiempos de reyes cristianos en guerra con los musulmanes. Poco a poco la familia crecía y las fotos se trasladaron a la casa en la que la familia disfrutaba de las vacaciones, donde todo era mucho más sencillo y cotidiano. Han pasado los años, 28 desde el último posado, y este viernes, el todo Mallorca acudirá a la recepción que los reyes Felipe VI y doña Leticia ofrecen en la Almudaina, a donde también acude en realidad la residencia oficial de los monarcas. Es propiedad de patrimonio nacional a diferencia del de Marivent, que es propiedad del gobierno balear y lo cede a la Casa Real por deferencia. La Almudaina es solemne, motivo por el que los reyes eméritos solo posaron allí puntualmente con sus hijos, motivo también por el que los reyes actuales han empezado a posar allí este verano. La princesa Leonor ya tiene 13 años y su imagen de heredera empieza a tomar forma, por lo que el posado veraniego en la Almudaina es mucho más protocolario que las escaleras de Marivent. Ya por su nombre, la Almudaina recuerda al pasado árabe de la península. Cuenta Malditos Viajes, escrito por Enric Balach, que el chef británico Rick Stein, conocido por sus reportajes de viajes por el mundo, visitó Mallorca para uno de sus programas. Huir de la escabechina se refugiaron en los montes y lucharon hasta 1231. El chef británico conocía la historia y cuando acabó la visita se lo recriminó al guía. A los mallorquines no nos gusta cómo sucedieron los hechos, respondió, reconociendo que a los turistas les contaban una historia falsa. La actual Almudaina la reedificó Jaime II tras la reconquista de su padre y lo levantó, entre 1305 y 1314, inspirándose en el Palacio Real de Perpiñán. La base del edificio es de la época romana, pero fueron los musulmanes quienes dieron forma a la gran edificación que después se fue modificando hasta la actual. La antigua Alcazaba, nombre árabe, de estructura árabe, fue modificada según las modas góticas, pero sus vestigios siguen presentes en su fisonomía.